platicar acerca de cómo resolver integrales. Para poder resolver integrales antes de los métodos de integración, vamos a estar utilizando un protocolo. Recuerden que un protocolo es una serie de pasos para poder llegar al objetivo. Y esos pasos pueden ser que se utilicen o que no se utilicen. O sea, básicamente aquí es cómo decido la manera de realizar una integral. Entonces, para eso están varias opciones en las cuales yo voy a ver los indicadores para darme cuenta si es por ahí o no se puede hacer por ahí. Primeramente debo de empezar por una integral de igual a n. Acuérdense que en este caso estamos hablando que la función es la base y el exponente es un número. Y obviamente hay que tener la diferencial de esta función. Para poder determinar si es una igual a n, debo de elegir el factor más complicado y posteriormente verificar la diferencial que esté en la integral. Si no llegara a ser por una igual a n, entonces debo de verificar que sea alguna fórmula del formulario, considerando el factor más complicado. Recordemos que el formulario tiene varias integrales, que son las que les estoy mostrando aquí, donde en el formulario pues se ve que existe nuevamente la letra U y la letra V para simbolizar o para indicar que son funciones, y también la letra K, la letra N, la letra A para indicar que son constantes. Entonces, como aquí en la 18 que tengo una A, esa está haciendo referencia de una constante al cuadrado y la letra E está haciendo referencia a una función al cuadrado. Entonces, lo que debo de hacer, si no fue una igual a n, que es en este caso la número 4, debo verificar que sea alguna de ellas, considerando específicamente el factor más complicado. Si no fue ninguna de ellas, entonces voy a ir a intentar álgebra. ¿Cómo sé que debo de hacer álgebra? Pues porque hay operaciones. En esas operaciones, acuérdense que también va involucrado lo que son las propiedades de los exponentes y las leyes de los exponentes. Recordemos que son 4 leyes de los exponentes y que son 2 propiedades de los exponentes. En el momento que así fuera, pues las estaremos explicando. Luego, si no hubiera operaciones, si hay operaciones y puedo aplicar algo de esto, entonces me regreso a verificar nuevamente si es una base del exponente, considerando la base como el factor más complicado. Si no fuera así, entonces otra vez me voy a buscar alguna fórmula del formulario. Acuérdense que en esas fórmulas tiene que ser el factor más complicado. Si el factor es seno, coseno, secante, no lo sé, ¿no? En su momento empezaremos a hacer los análisis. Y si con las operaciones no se logró alguna de estas dos opciones, que sea una igual n o alguna fórmula del formulario, entonces vamos a ver si hay un binomio en el denominador, y ahí tendríamos que multiplicar por la unidad, que básicamente es multiplicar por el binomio conjugado. Después de eso, nuevamente me regreso a verificar que sea una igual a n o alguna integral del formulario. Si no fue así, entonces ahora busco una raíz en el denominador, que también estoy hablando de la referencia de multiplicar por la unidad. Y nuevamente, después de hacer eso, hay que verificar que es una igual a n o una integral del formulario. Y si no fuera, entonces me voy a la siguiente opción, que es utilizar identidades trigonométricas. Para las identidades trigonométricas, primero verifico que hay exponentes cuadráticos. Si fuera así, voy a utilizar las pitagóricas. Entonces, para recordar, aquí tenemos las pitagóricas, que son las que están mencionadas aquí, que hay 3 opciones. Y si no llegara a haber un exponente cuadrático, entonces me verifico si hay tangente o cotangente para utilizar las identidades de cociente. Identidades de cociente que están mencionadas en esta parte. Y la idea es expresar todo en senos o cosenos. Luego, si no fuera que hay tangente o cotangente, voy a utilizar las recíprocas para, como insisto, dejar todo expresado en senos y cosenos. Las identidades recíprocas son las 6 que están aquí mencionadas arriba. Y también, si no fueran las recíprocas, entonces puedo verificar las identidades de ángulo doble o las identidades de ángulo medio. Las identidades de ángulo doble y ángulo medio generalmente no se ven en el curso de geometría y trigonometría, pero aquí están presentadas, que son estas 3 que están aquí mencionadas, y las de ángulo mitad o ángulo medio son las 2 de aquí abajo, y esas básicamente es cuando los argumentos son diferentes. Si ustedes observan tanto las de ángulo doble como las de ángulo medio, los argumentos que están en el miembro izquierdo son diferentes a los que están en el miembro derecho. Entonces, por ahí es un indicio de también cuando pudiera utilizar las identidades de ángulo doble o de ángulo medio. Y después de utilizar las identidades, cualquiera que sean las identidades, otra vez hay que regresar a verificar si es una igual a n o si no alguna integral del formulario. Si no fuera así, entonces me voy a la siguiente opción, que es sumar 0.
Voy a sumar 0 siempre y cuando haya algún número que se esté sumando o restando en el numerador. Si no se está restando o sumando o restando en el numerador, no es la estrategia de sumar 0. Y si sí fuera, entonces nuevamente me debo de regresar a verificar que es una igual a n igual a una integral, o si no, todo lo que ya les expliqué. Y si no fuera así, la otra opción es multiplicar por la unidad, que básicamente en estas dos opciones ya tenemos el inicio de cómo multiplicar a la unidad, aunque también aquí le agregamos que pudiera ser que haga falta una variable o una potencia con el número Neper. En su momento les mencionaré cuándo es que se utilizan. Y si no fuera así, me voy a la estrategia de completar un trinomio cuadrado perfecto. Eso va a ocurrir cuando nosotros veamos que hay un término cuadrático y un término lineal. Entonces procedemos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Y por último, si no fuera ninguna de estas, entonces me voy a la opción de cambio de variable. En cambio de variable lo que debo de hacer es elegir el elemento más complicado, ya sea el minuendo, ya sea el sustrayendo, ya sea un sumando o ya sea un factor. Acordemos que el factor puede ser el número o puede ser el denominador, porque en los dos casos podríamos estar hablando de factor. Entonces aquí lo importante es entender que en estas dos opciones voy a ver el factor más complicado. Pero cuando llego a cambio de variable, lo que se busca es solamente el elemento, llámese minuendo, sustrayendo, sumando o factor. Y una vez que se haya hecho el cambio de variable, entonces nuevamente vuelvo a verificar si es una igual a n, alguna integral del formulario, y si no, procedo a verificar cada una de ellas para ver si puedo o no puedo aplicarlo. Eso es cálculo integral, es determinar cuál opción de todo el protocolo es la que voy a poder utilizar de acuerdo a los indicadores y regresarme para volver a intentarlo y regresarme para volver a intentarlo. Bueno, entonces comencemos con esta primera integral. En esta primera integral pues comienzo por lo mismo. Como no sé hacerla, la primera opción es verificar que sea una base al exponente, donde la base debe ser una función. Entonces recuerden que habíamos mencionado que debe de buscarse el factor más complicado. Entonces aquí yo me doy cuenta que el 2 no es complicado porque es número, diferencial tampoco es complicada, pero sí me doy cuenta que en el denominador tengo algo que es complicado. Y recuerden que tanto los numeradores o los denominadores los estoy considerando como factor. Por eso menciono que el denominador es el factor más complicado. Y aquí entonces yo hago mención que esto es una u a la n que pudiera ser, perdón. Y de ahí primero verifico el factor más complicado que ya habíamos dicho que es el denominador. Por lo tanto, el factor más complicado es el número Neper elevado a la y más el número Neper elevado a la menos y más un número de 2. De ahí me doy cuenta que el exponente para que esté en el numerador pues debe de ser menos 1. Precisamente eso es debido a las propiedades de los exponentes, donde menciona que una potencia con exponente negativo se escribe como el recíproco con exponente positivo. Por eso yo sé que el exponente es menos 1. Vuelvo a repetir, la fórmula me menciona que yo debo de tener la base en el numerador. Por eso esta situación de decir que el exponente es menos 1 para que se vea esta base en el numerador considerando la primera propiedad de los exponentes. De aquí lo que procedemos es verificar y ahí es donde tenemos que calcular la diferencial de esa base. Acuérdense que esto fue lo que elegí como base. Por lo tanto, la diferencial, acordándonos del formulario de cálculo diferencial, acuérdense que en el formulario de cálculo diferencial me habían dicho que la derivada del número Neper elevado a una función es el mismo número Neper elevado a esa función. Básicamente se está utilizando, no la tengo aquí, la tengo que agregar, bueno, se las escribo. Entonces la que se utiliza es la derivada con respecto a la variable independiente de un número Neper elevado a la función, es el mismo número Neper elevado a la misma función, multiplicado por la derivada con respecto a la variable de esa función, que es el exponente. Por lo tanto, la derivada de e a la y es el mismo número Neper elevado a la misma función por la derivada de esta función, pero sabemos que la derivada de una letra pues es la unidad. Luego viene la suma, porque la derivada de sumas o restas es la suma de las restas de las derivadas. La derivada del número Neper a la menos y, que es el mismo número Neper elevado al mismo exponente, por la derivada de este exponente. Como es negativo, aquí es menos, y la derivada de la letra con respecto a la misma letra es 1, y luego más la derivada del 2, que es una constante, y sabemos que la derivada de una constante es 2.
Entonces procedemos a verificar, y verificar es este número Neper a la y. Discúlpenme. Como estoy calculando diferencial, esto debe ser multiplicado por la diferencial de la variable. Ok, recuerden que la diferencial es la derivada por la diferencial de la variable independiente. Ahora verificamos. Y si ustedes se dan cuenta, tengo aquí un número Neper elevado a la y que debe de estar en la integral. Acuérdense que eso debe de ser como factor. Por eso aquí está la fórmula indicando que es un numerador elevado a un exponente y un factor que multiplica. Y cuando yo busco el número Neper a la y en la integral como factor, resulta que no hay. Solamente está el número 2. Eso me da un indicio que entonces el querer utilizar la fórmula de igual a n no es la adecuada, no es la fórmula. La derivada está bien, pero eso me sirvió para verificar que pueda hacer esta integral a través de la fórmula igual a n. Como no fue igual a n, entonces debo de verificar si hay alguna otra integral del formulario. Y cuando revisamos las integrales del formulario, pues resulta que las integrales del formulario, pues si se dan cuenta, en ningún momento tengo una fórmula donde haya un denominador tan grande. Como no hay una fórmula donde haya un denominador tan grande, si acaso es esta, pero aquí es una suma nada más y es una suma de cuadrados, entonces procedo a verificar si puedo hacer el siguiente paso, la siguiente opción, sugerida en el protocolo, que es álgebra. Y álgebra incluye operaciones, son operaciones donde debo de incluir las 4 leyes de los exponentes y las 2 propiedades de los exponentes. Entonces, cuando yo reviso mi integral, la voy a repetir aquí abajo para que se vea. Cuando yo reviso mi integral, resulta que en mi integral yo tengo un exponente negativo. Como tengo un exponente negativo, entonces es un indicio que yo puedo aplicar la primera propiedad de los exponentes, que fue lo que hice hace ratito. Entonces, lo que hacemos precisamente es eso. Voy a aplicar la primera propiedad de los exponentes. Y esa primera propiedad de los exponentes ya se los había mencionado, se las vuelvo a escribir. La primera propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, se puede escribir como el recíproco. Recuerden que las propiedades es para escribir de otra manera. Se escribe como el recíproco con exponente positivo. Se llama recíproco porque se intercambia el numerador con el denominador. Esa es la razón de decir recíproco. Entonces, en este sumando voy a aplicar la primera propiedad de los exponentes. Por lo tanto, me va a quedar que es la integral de 2 dividido entre 1 a la y, más, aplico la primera propiedad de los exponentes, que es 1 entre e a la y, más el 2 por la diferencial de y. Y entonces en este momento vuelvo a regresarme a la primera parte del protocolo, que es verificar si es una o al n. Pero si ustedes se dan cuenta, si este denominador tenía toda esta derivada, pues este denominador, que ya es diferente, pues va a tener una derivada similar. Por eso yo ya ni le intento, yo ya sé que no es la opción de igual a n. Cuando busco alguna integral del formulario, o regresando a la integral del formulario, no hay ninguna que tenga 3 sumandos en el denominador, solamente la 19 que tiene 2 sumandos. Por lo tanto, no puede ser una integral del formulario y pues continúo con álgebra. Y cuando continúo con álgebra, ahora hay que verificar si hay operaciones. Y al observar, aquí tengo una suma de números enteros con números racionales. Por eso yo sé que puedo realizar operaciones, y para realizar operaciones, pues el concepto que ahora aplico es el concepto de múltiplos. Y el concepto de múltiplos, acuérdense que es multiplicar numerador y denominador por el mismo número, y la idea es que quede el mismo denominador. Por lo tanto, lo que hago es que como me estoy dando cuenta que aquí el denominador es la y, entonces este número lo multiplico por una e a la y en el numerador y una e a la y en el denominador. Si se dan cuenta, esta estrategia precisamente es la que mencioné aquí de multiplicar por la unidad. O sea, esta estrategia se utiliza desde antes, ¿no? No necesito llegar hasta esta parte. O sea, desde ahí ya se está aplicando la estrategia, que es a través de múltiplos. Este ya es denominador de la y, entonces no hay problema. Entonces aquí tengo un 1 y eso implica que también hay que multiplicar por e a la y en el numerador y por e a la y en el denominador
para lograr que sean los tres un mismo denominador. Y ahora sí ya puedo hacer la operación. Por lo tanto, después de aplicar el concepto de múltiplos, me va a quedar que esto va a ser un número 2 en el numerador. En el denominador ya voy a tener un denominador común que es e a la y. Si se dan cuenta, aquí tengo la multiplicación de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente. Y entonces ahí utilizamos lo que ya conocemos como la primera ley de los exponentes. Y la primera ley de los exponentes ya la saben, se las escribo. La primera ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia multiplicada con otra potencia con la misma base y diferentes exponentes, lo que se hace es escribir otra potencia con la misma base y se suman los exponentes. Eso quiere decir que se tienen que sumar esos dos. Y como son términos semejantes, pues a mí me lleva a la opción que esto es una e a la 2y. Luego viene una suma, sabemos que tienen el mismo denominador, por lo tanto aquí debería de escribir el 1, y luego aquí viene una suma, y aquí solamente es el 12 a la y, pero si se acuerdan, siempre tenemos que escribirlo en orden. Por lo tanto, lo primero que debo de escribir es 2 por e a la y luego escribo el 1. Y eso simplemente es porque primero va el término cuadrático, luego el término lineal y luego la unidad. Y todo eso multiplicado por diferencial de y. Entonces, lo que estamos viendo es el protocolo para poder resolver las integrales. Y obviamente, pues con eso ya estamos resolviendo algunas integrales. Lo que hay que tener mucho cuidado es que cuando esté aplicando el protocolo, me dé cuenta de lo que estoy haciendo, los conceptos que estoy aplicando, y no olvidarme propiamente de lo que es el protocolo. O sea, siempre tengo que regresar a intentar hacerlo por una u a la n. Y entonces vuelve lo mismo. Si se dan cuenta, este factor está muy complicado. Y si yo quiero calcular la diferencial como lo que hice aquí, me va a quedar algo similar de grande. Y eso no está en el numerador. Por lo cual, no puedo pensar que esto sea una u a la n. Y entonces, como no es una u a la n y tampoco es una del formulario, porque habíamos dicho que en el formulario solamente hay una que tiene una suma y no tiene dos sumas, porque aquí tengo una suma y dos sumas, entonces nuevamente me voy a álgebra. Y en álgebra me doy cuenta que aquí menciona que sí puedo hacer operaciones. Y cuando reviso, resulta que tengo un número entero entre un número racional. Por lo tanto, a este número entero le agrego un 1 y yo puedo hacer la operación de producto de extremos entre productos de medios. Entonces, lo que voy a hacer es precisamente la división de números racionales. Y esa división de números racionales ya sabemos que es parte del álgebra, que es producto de extremos entre productos de medios. Así que al hacer el producto de extremos entre producto de medios, me va a quedar que esto es la integral de un 2 que multiplica el número nepre elevado a la y, que precisamente son los extremos, dividido entre el producto de medios, que me queda solamente el número Neper elevado a la 2y más 2 veces el número Neper elevado a la y más 1, y esto va a ser multiplicado por la diferencial de y. En este momento siempre viene una pregunta, y es la siguiente. Acuérdense que en la secundaria o en la primaria, básicamente en la primaria, me dijeron que si yo tenía 2 quintos más 1 quinto más 7 quintos, yo podría escribir un solo denominador y entonces escribir el 2 más el 1 más el 7. Y entonces esto se llama suma de fracciones con el mismo denominador, pero cuando lo hacemos al revés, o sea que tengo una fracción y lo escribo como sus fracciones, ese concepto se llama el de fracción parcial. Y ese concepto de fracción parcial a veces lo queremos utilizar en todos lados, como en este caso. Nosotros vemos que hay tres sumas que se parece a lo que tengo aquí en el numerador y quisiera escribirlo como tres números racionales. Pero aquí precisamente les puse este ejemplo porque cuando tengo esto, tengo un solo denominador y sí es posible hacer la suma. Pero si yo tengo un 5 entre 2 y le sumo un 5 entre 1 y le sumo un 5 entre 7, si se dan cuenta, esto es lo que tengo aquí. Y lo que tengo ahí es que yo no puedo decir que es el mismo numerador
y en el denominador decir 2 más 1 más 7. O sea, esto es lo que tengo aquí en la integral. Por lo tanto, yo no lo puedo escribir como 3. Debido a eso, no es adecuado que ustedes digan la palabra se separa, porque por esta suma pareciera que puedo separar entre sumas. Por eso el concepto adecuado es el de fracción parcial, porque tú partes de tres fracciones que tienen el mismo denominador, pero en ningún momento tú puedes tener un mismo numerador y escribir tres numeradores iguales con cada uno de los sumandos del denominador. Ahí tengan mucho cuidado porque eso es algo que frecuentemente ocurre, porque por utilizar la palabra se separan, no tengo claro el concepto, que es el concepto de fracción parcial, que proviene de una fracción que tiene el mismo denominador. Entonces no utilicen el concepto de se separan, porque ahí pueden empezar a caer en complicaciones, ¿no? Entonces, otra vez, como ya hice la operación, que fue la división de fracciones, debo de verificar si esta es una igual a n. Y para verificar una igual a n, el factor más complicado es el denominador. Y ocurre algo similar que lo que hicimos. El denominador se parece y la derivada entonces se va a parecer. Pero esa derivada no la tengo en el numerador, porque si se dan cuenta, si bien es cierto ya tengo la primera parte, pero les va a faltar otros dos sumandos. Debido a eso, no puedo pensar que es una base al exponente. Y entonces también pudieran pensar, pues es que se cancela el numerador con el denominador, pero acuérdense que tampoco se utiliza el término, la palabra cancelar, el concepto de cancelar, porque la cancelación no existe en álgebra, existe en la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones menciona que esta raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto, primero debería de pensar en realizar esta suma, pero no puedo realizar la suma porque deben ser términos semejantes. Y no son términos semejantes porque tiene este exponente 2y y este tiene exponente 1. Por lo tanto, no puede ser una, una suma de términos semejantes. Entonces, continuando, vamos a verificar que sea alguna del formulario. Pero si me voy al formulario, resulta que del formulario, insisto, solamente la 19 tiene dos sumandos y aquí estamos hablando de tres sumandos. Para que no quede la duda, porque pudiera quedar la duda, vamos a verificar que sea una igual a n. Y si es una igual a n, es porque, vuelvo a repetir, elegí este como el factor más complicado. Y el factor más complicado entonces es el número Neper a la 2y más el número Neper, más dos veces el número Neper elevado a la y más 1. De donde se vuelve a tener la misma situación que el exponente es menos 1, porque esta base debe de estar en el numerador. Y para que esté en el numerador, pues lo que hago es precisamente aplicar la primera propiedad de los exponentes. Y de ahí lo importante es verificar que coincida la diferencial. Por eso vamos a calcular la derivada de este factor que yo determiné como el más complicado. Entonces recordemos que la diferencial es la derivada por la diferencial de la variable independiente. Entonces vamos a calcular primero la derivada. Como es sumas, es la derivada del primero más la derivada del segundo más la derivada del tercero. La derivada del número Neper elevado al exponente es el mismo número Neper elevado al mismo exponente por la derivada del exponente. En este caso el exponente es 2y, por eso la derivada es el número 2 por la derivada de la letra, que con respecto a la misma letra pues es 1. Luego viene el más, y ahora viene una multiplicación de una constante por el número Neper. Por lo tanto, es la constante por la derivada del número Neper. Y esa es el mismo número Neper elevado al mismo exponente por la derivada del exponente, y la derivada de la letra con respecto a la letra, pues es 1. Más la derivada de 1, que sabemos que es una constante que es 0. Y todo esto debe de estar multiplicado por la diferencial de la variable independiente. De ahí era lo que les mencionaba hace rato. La derivada de una suma tiene que dar tres sumandos. Y en este caso el único que tengo es el segundo sumando, pero no tengo el primer sumando. Por lo tanto, yo no puedo pensar en que esto sea una igual a n porque le hace falta este sumando en la derivada. Recordando que no puedo tomar de este factor porque yo ya consideré que ese es el factor más complicado y esa es la base. O sea, lo demás es lo que debe de ser la diferencial. Conclusión, como no es, entonces vamos a las estrategias. Y la estrategia es operaciones. Pero si se dan cuenta, aquí no hay operaciones porque ya dijimos que no son términos semejantes. Luego, tampoco existen cuatro leyes de los exponentes porque las leyes de los exponentes pues ya se utilizaron hace un momento. Y propiedades, pues no hay exponentes negativos. Por lo tanto, ya no puedo considerar que hay operaciones.
Ahora, voy a la siguiente. ¿Hay un binomio en el denominador? Pues resulta que no, porque en el denominador lo que tengo es un trinomio. Por lo tanto, no puedo utilizar la estrategia de multiplicar por 1. Luego, ¿hay una raíz en el denominador? Pues observo y no hay raíces en el denominador. Por lo tanto, no se puede hacer por esa opción. Ahora me voy a identidades trigonométricas. Y de todas estas opciones, pues si nos damos cuenta, no puedo utilizar identidades trigonométricas porque no hay funciones trigonométricas. Luego, la siguiente opción es sumar 0 si hay algún número que se sume o se reste en el numerador. Y si ustedes observan, en el numerador no hay sumas. Hay en el denominador. Aquí sí hay una suma de un número. Pero como no es en el numerador, entonces no puede ser la opción de sumar 0. Me voy a la siguiente. Multiplicar por la unidad si hace falta una variable o una potencia o que sea el número Neper. Aquí me hace falta mencionar que esta variable o esta potencia debe de estar multiplicando. Y si se dan cuenta, aquí lo que me hace falta es este que se está sumando. Es lo que me hace falta en la diferencial. Por eso no puedo pensar en la opción de multiplicar por 1. Aquí lo agregué para que quede más claro. Entonces multiplicar por 1 es cuando hace falta un factor que sea una variable o una potencia con número Neper. Y como vuelvo a repetir, aquí lo que me hacía falta en la diferencial era un sumando. Por eso no puedo utilizar la estrategia de multiplicar por 1. Entonces me voy a la siguiente. Completar el trinomio cuadrado perfecto de haber término cuadrático y término lineal. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo esa situación, porque aquí está el término cuadrático y aquí está el término lineal. Entonces la estrategia que voy a utilizar para poder resolver esta integral precisamente es la de completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, insisto, ¿no? Lo importante de este protocolo es que ustedes puedan determinar cuándo sí se puede utilizar alguna estrategia o cuando no se puede utilizar esa estrategia. Pero todo obedece a los indicadores que yo tengo cuando estoy realizando la integral. Entonces, como yo sí puedo completar el trinomio cuadrado perfecto, acuérdense que el trinomio para completar el trinomio cuadrado perfecto se utiliza como referencia el coeficiente del término lineal. Por lo tanto, ese coeficiente del término lineal lo divido entre 2 y se eleva al cuadrado. Eso va a ser siempre, eso va a ser siempre. Y entonces resulta, disculpen, aquí ya tuve una imprecisión, disculpen, porque aquí lo que tengo, y se me pasó desde hace ratito, aquí era el número 2, aquí era el número 2, y este ya lo convertí en 1 cuando no debió de haber sido 1. Disculpen, ahí fue una distracción, por eso es importante no emocionarse, porque de lo contrario me ganan la emoción que se va haciendo todo y pues ni al caso, ¿no? Bueno, entonces, este de aquí es un número 2, esto lo habíamos visto desde el principio. Ok. También aquí pudiera haber la situación, ¿no? Que quiero cancelar este 2 con este 2. Pero recuerden que por jerarquía de operaciones, primero se debe de hacer las operaciones que están entre este paréntesis indicadas por la raya de fracción. Bueno, ahora sí. Entonces, lo que hago es completar el trinomio cuadrado perfecto. Y entonces vamos a escribir la integral de 2 veces el número Neper elevado a la y entre el número Neper elevado a la 2y más 2 veces el número Neper elevado a la y. Y ahora completo el trinomio cuadrado perfecto. Este 2 entre 2 me da 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces, completo el trinomio cuadrado perfecto con el 1. Y luego, si ustedes se acuerdan, viene el 2. Pero como no puedo yo solamente agregar 1 y sin que haya ningún problema, entonces voy a utilizar la estrategia de sumar 0. Y esa estrategia de sumar 0 precisamente se debe a que como yo estoy agregando el 1, tengo que también quitar ese 1. Porque si no quito el 1, estaría afectando la integral y ya sería otra integral. Por eso la estrategia de sumar 0 para que sí completo el trinomio cuadrado perfecto, pero también elimino ese efecto de completar a través de un 1. Recordemos que cuando tenía una ecuación y tenía una ecuación x cuadrada más 2x igual a 7, lo que yo hacía era completar el trinomio con 1, pero la misma operación que se hacía en el miembro izquierdo es la que hacía en el miembro derecho. Aquí utilizaba un concepto que se llama propiedad de la igualdad.
pero aquí no tengo igualdad, por eso no puedo agregar y agregar en el otro miembro, sino lo que se hace es en el mismo denominador agregar y quitar, y eso es sumar 0, porque más 1 menos 1 pues es 0. Bueno, ahora sí, cuando yo completo el trinomio cuadrado perfecto, siempre se hace completarlo, porque posteriormente lo que yo debo de hacer es factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, cuando yo vaya a completarlo, pues de manera inmediata sabemos que debo de factorizar, porque pues para eso se completan, para factorizarlos. Entonces aquí voy a tener la integral del número Neper elevado a la y dividido entre la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Sabemos que la factorización va a quedar al cuadrado y lo que debo de hacer es obtener la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del tercero. Si nosotros pensamos en esa raíz cuadrada, la raíz cuadrada, recuerden, lo voy a escribir aquí aunque no es parte del concepto, si yo tengo una potencia y le calculo la raíz enésima, lo que voy a hacer es al exponente se divide entre el índice de la raíz. Entonces, este 2y se va a dividir entre el índice de la raíz, por lo cual implica que ese 2 entre el índice de la raíz que 2 me va a quedar el número Neper elevado a la y. Y luego la raíz cuadrada de 1, pues sabemos que es 1, y para factorizar el trinomio cuadrado perfecto siempre se va a considerar el signo del término lineal, por eso aquí va a quedar un más. Y estos dos, pues obviamente hay que hacer jerarquía de operaciones, que eso está es el concepto aplicado, perdón, es la ley de la resta. Ley de la resta. ¿Por qué? Porque tengo un número positivo, un número negativo, se va a dejar el signo del mayor, que en este caso es el más, y se deja el signo más, se hace la resta del 2 y el 1 y pues me queda 1. Y todo eso va a ser multiplicado por la diferencial de y, que desde allá arriba me la estoy comiendo. Y acuérdense que ese es un concepto importante porque la diferencial me está haciendo la indicación que esta es la base del rectángulo y todo lo demás es la altura del rectángulo. Bueno, ahora bien, como ya factoricé el trinomio cuadrado perfecto porque utilicé la estrategia de completar el trinomio cuadrado perfecto, me tengo que regresar nuevamente a verificar que esto sea una u a la n. Y para que sea una u a la n, vamos a hacer el análisis aquí adelante, considerando que hay espacio. Me voy a traer la integral para que no me tenga que estar regresando y tenga que estar moviendo tanto la pantalla. Entonces, si yo considero que esto es una integral de una u a la n, porque es la primera opción, entonces lo que yo debo de tener presente primero es el factor más complicado. Acuérdense que el factor más complicado es todo el denominador, porque si piensan solamente en esto estaría hablando de un sumando, y no es sumando, es todo el factor. Por lo tanto, el factor más complicado es el número Neper elevado a la y más 1 elevado al cuadrado más 1. Y todo este factor que estoy considerando tiene un exponente que es menos 1, porque ya habíamos mencionado que debe de estar la base en el numerador y aquí la tengo en el denominador. Ahora bien, procedo a calcular la diferencial. Ya no voy a escribir calcular, sabemos que se debe de calcular. Y la diferencial es la derivada de la función, o sea, la derivada de la primera más la derivada de la segunda. La primera, si ustedes se dan cuenta, es la derivada con respecto a la variable independiente de una base al exponente. Por lo tanto, es el exponente. Y en este caso, el exponente es 2, multiplicando por la base. Y si se dan cuenta, la base es todo el paréntesis. Por eso la base es a la y más 1, elevado al exponente que tenías restándole 1. Si aquí tenías 2 y le restas 1, pues te queda 1. Y multiplicado por la derivada con respecto a la variable independiente de la base. Eso quiere decir que todavía me hace falta derivar la base. Y si yo derivo la base, resulta que la base va a tener una derivada que es una suma. O sea, la derivada del primer factor, que es el mismo número Neper elevado al mismo exponente por la derivada del exponente, que es 1, más la derivada del 1, que es 0. Eso fue la derivada de este primer sumando. Y hay que sumarle la derivada de este segundo sumando, donde sabemos que es 0. Y sabemos que toda esa derivada se debe multiplicar por la diferencial de la variable independiente. Y entonces, recordando que este factor fue la función, esta derivada debe de ser todo lo que me está sobrando.
En otras palabras, yo debo de tener un 2 y el 2 pues sí lo tengo aquí. Pero también debo de tener un e a la y, que también lo tengo aquí. Pero aparte necesito otra e a la y. Como necesito otra e a la y no la tengo aquí, nuevamente eso implica que no es la fórmula, adecuada, porque la derivada debe de estar presente en la integral, tal cual lo dice la fórmula. Como no es esa fórmula, tengo que buscar otra opción, y esa opción precisamente es alguna del formulario. Entonces, revisando esta en el formulario, resulta que observo que ahora sí tengo una suma, tengo dos sumandos en el denominador, por lo cual cuando veo la fórmula, pues la fórmula es la fórmula 19, porque tengo ahí dos sumandos en el denominador. Entonces vamos a verificar que cumpla, y verificarla que cumpla precisamente es el análisis. Entonces ahora voy a tomar la opción que esto es una integral de la diferencial de la función entre la constante al cuadrado más la función al cuadrado. Vamos a verificar que estén todos los elementos. El primer elemento se llama constante al cuadrado. Si ustedes observan, de los dos sumandos, el único que puede ser la constante al cuadrado es el número 1, porque el número 1 precisamente es una constante. Entonces, esta constante es la constante al cuadrado. Acuérdense que hay una suma, por eso me di cuenta que era la fórmula. Y de ahí yo puedo decir entonces que la constante al cuadrado es la unidad. Por lo tanto, la constante sin el cuadrado pues sería la raíz cuadrada de 1, que sigue siendo 1. Luego, me voy a la función al cuadrado. La función al cuadrado pues precisamente es ese paréntesis. Y entonces, la función al cuadrado es el número Neper elevado a la y más 1 elevado al cuadrado. Pero como yo quiero la función solita, pues entonces ya no quiero con el cuadrado, y eso es el número Neper elevado a la y más 1. Y acuérdense que ahora lo que debo de hacer es calcular la diferencial para verificar que la fórmula que estoy sugiriendo sí es la que puedo utilizar. Por lo tanto, la diferencial sabemos que va a ser la derivada de esta función por la diferencial de la variable independiente. Eso implica que la derivada del número Neper elevado a la y, pues sabemos que es el mismo número Neper elevado al mismo exponente por la derivada del exponente. Pero el exponente, como es una letra, pues es 1, y luego le sumamos la derivada de la constante, que es 0, y todo esto debe estar multiplicado por la diferencial de la variable independiente. Acuérdense, estoy derivando la función, no estoy derivando el cuadrado. Por eso es importante obtener la función. Y ahora vamos a verificar. Acuérdense que verificar está haciendo referencia solamente a comprobar que yo observe en la integral a la diferencial. Hay un método por ahí en las redes que le dicen cambio de variable, pero ese en realidad no es un cambio de variable, porque dicen que hay una u, que es una función, etcétera, etcétera, pero eso no es cambio de variable. No se vayan a confundir. Lo importante es que ustedes puedan llegar a hacer las integrales de manera mental. Y estos análisis precisamente ahorita se los estoy presentando para que se vayan dando cuenta cuáles son los indicadores y determinar si sí es una fórmula de integral o se utiliza otra fórmula. Entonces vamos a verificar. Resulta que lo primero que yo debo de observar es que esté el número Neper en el numerador. Acuérdense que ya mencioné que la constante al cuadrado fue este 1, que la función al cuadrado fue este paréntesis. Por lo tanto, lo demás, que no está sombreado, es lo que debe de ser la diferencial. Y entonces comenzamos. Debe de estar el número Neper. Y si se dan cuenta, aquí tengo el número Neper. También debe de haber el 1 que lo multiplica, el cual no tiene sentido. Y también debe de estar la diferencial. Y si ustedes observan, aquí está la diferencial. Entonces yo tengo al número Neper y tengo la diferencial. Y eso me indica entonces que como coincide con la diferencial que yo calculé, sí es la fórmula, sí puedo utilizar esta fórmula, y por lo tanto, de acuerdo a mi formulario, en la 19, el resultado es 1 entre la constante por la cotangente de la función entre la constante, más la constante de integración. Pero hay que observar que aquí hay un número 2 que sobra, y ese número 2 que sobra yo lo puedo factorizar. Acuérdense que en la fórmula de integral, aquí menciona, en la número 2, si yo tengo una constante que multiplica la función, puedo factorizar a la constante y escribirlo afuera de la integral.
Entonces es lo que voy a hacer para escribir el resultado. Entonces ahora sí, como ya sé que puedo integrar, vamos a integrar y el resultado primeramente es el número que estoy factorizando. Y el número que estoy factorizando es el número 2. Entonces comienzo con un 2. Y luego, de acuerdo a la fórmula 19, yo debo de escribir el 1 entre la constante. Entonces, recordando, aquí debo de escribir el 1 entre la constante. Y recuerden que la constante yo determiné que es 1. Y eso debe de estar multiplicado por el arco tangente de, según el formulario, en la 19 es de la función entre la constante. Por lo tanto, observo que la función que tengo es el número Neper elevado a la y más 1. Por lo tanto, la función es el número Neper elevado a la y más 1 dividido entre la constante. Pero la constante habíamos dicho que era la unidad más la constante de integración. Eso que acabo de escribir es el resultado de la integral. Pero acuérdense que el resultado de la integral debe de cumplir con los estándares para dar resultados. Los estándares aquí se los estoy agregando y los estándares son que deben estar realizadas todas las operaciones. Si se dan cuenta aquí, esta multiplicación, pues la puedo resolver, ¿no? Entonces resolvemos esa multiplicación y esa multiplicación. Entonces realizamos la multiplicación y al realizar la multiplicación, entonces, dejen aquí lo escribo, resulta que aquí tengo un 2 por 1 entre 1, pues sigue siendo 2. 2, luego por el arco tangente de E más Y no se puede realizar la suma porque no son términos semejantes, pero si divide entre 1, pues sigue siendo el número Neper elevado a la Y más 1 más la constante de integración. Entonces ya se cumplió el estándar de todas las operaciones. El otro estándar es que no hay exponentes negativos, que se resuelve con la primera propiedad de los exponentes. Si se dan cuenta, no hay exponentes negativos. El siguiente estándar es no raíces en el denominador, lo cual yo no tengo ninguna raíz en el denominador. El siguiente estándar es que no exponentes que sean fracciones impropias, que tampoco tengo eso y que se resuelve racionalizando el exponente. Y el último estándar es que esté factorizado por máximo común divisor, que consta de dos partes, que es factor común y base común con exponente menor. Y si se dan cuenta ya está factorizado. ¿Cómo sé que ya está factorizado? Porque este es el 2 que multiplica al arco tangente de el argumento. Por lo tanto, ya está expresado en factores y entonces ya puedo concluir que está realizada la integral.